buenas tardes. Gracias por acercarse al Salón Meridiano y gracias también a los que están conectados de manera virtual. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad en conjunto con el CIGEOF. Y en esta oportunidad nos visita Federico Bucher. Bueno, Federico es doctor en geofísica de la Universidad Nacional de La Plata y su especialización es en modelado numérico. Permiso. Sí, hay un eco. Bien, como decía, su especialización es en modelado numérico del método sísmico y sismoeléctrico. Además es jefe de trabajos prácticos de análisis matemático 1 y es consejero directivo del CIGEOF. Y bueno, el título de su charla de hoy es Ciencia abierta en comunidad, principios básicos. Bienvenido, Fede, y suerte. Gracias, Martín. Bueno, gracias por venir. Este día tan especial para nuestro país. Voy a tratar de ser rápido, así podemos irnos temprano. El tema que traje para charlar es ciencia abierta en comunidad, pero en realidad son un montón de temas que traté de agrupar en un título. El primer disclaimer es que ciencia abierta es un título que se usa así a nivel global, pero en realidad podemos decir que es cualquier tipo de investigación que se realiza en instituciones como universidades, institutos de todo tipo. Mi idea era que escaneen esto, pero no sé qué tanto están con el celu en la mano, si pueden. O sea, ya los voy a hacer trabajar desde el primer momento. Pero acá son todos gente de ciencia, supongo que podemos hacerlo. Y me dicen si pueden, y si no pueden, yo lo tengo acá por las dudas. ¿Se puede? ¿Danilo? Acércate. ¿Allá los del fondo? ¿Sí? ¿No abre? Sí. Bien. No se encontró ningún código Sí, pero vamos de a poco, vamos todos juntos. Bueno, si no lo hacemos a mano alzada. Lo hacemos a mano alzada, hace una encuesta. Sí. Lo hacemos a mano alzada. Les voy a ir haciendo preguntas y ustedes tienen que levantar la mano si sí o si no, nada más. ¿Está bien? Dale. Bueno, la primera pregunta es, ¿alguna vez tuviste problemas para encontrar set de datos públicos? Entre comillas son públicos. Levante la mano quien alguna vez le pasó. Bien, casi la mitad, más de la mitad. ¿Qué sería público? ¿Por qué las comillas? Público porque está declarado como dato público, con alguna licencia, por ejemplo. Sí, pero después cuando va no está. Pero cuando no está o algo así. Bien, hay problemas ahí. ¿Alguna vez tuviste problemas pero problemas así de verdad, para reproducir resultados de algún trabajo que estés mirando? Sí, un montón de veces. Bien. ¿Y qué tal para implementar un software? Porque la documentación no decía mucho. De todo, bien. Esto voy a saltear. ¿Y alguna vez pensaste vos, como investigador, en publicar tus datos? ¿Sí? ¿Han publicado datos propios? Por ahí no procesados, pero sí los crudos. Bien, eso es algo que vieron que había consenso casi todo en lo demás, en esto por ahí no tanto. Y la siguiente, la siguiente es, ¿qué palabra se te viene a la cabeza cuando se habla de ciencia abierta? Que era como, mi idea era hacer una nube de palabras en el Mentimeter, pero bueno, si alguien tiene ganas de decir, acá hay una sola palabra que dice, cuando pienso en ciencia abierta, se me viene la palabra caro. Es caro, porque estamos pensando ahí en acceso abierto, estamos pensando en revistas de acceso abierto. Acceso abierto es caro. Exacto, que en realidad no es tan acceso abierto, sino como es una forma de comercializar lo abierto, ¿no? Bien, democracia científica, ¿sí? ¿Alguna palabra más que se les venga cuando piensan en ciencia abierta, no open science? Que suena bastante bien eso. Sci-Hub. Bien, como que hay cosas buenas que se nos vienen a la cabeza, buenas en el sentido de hacer la ciencia accesible, reutilizable, publicable, y hay palabras más privadas de privar la ciencia, como que es caro, que es inaccesible. Entonces la idea un poco de la charla de hoy es
hablar de los problemas que fueron surgiendo, que vienen surgiendo en la ciencia en general, en el sistema científico, y qué iniciativas hay por parte de instituciones globales para hacerle frente a estas problemáticas, ¿sí? Y un poco los disparadores que yo encontré, sobre todo, es que hay una gran crisis de reproducibilidad de los resultados. Y bueno, este es un paper que salió hace un par de años en Nature, que le pregunta a las distintas investigadores e investigadoras de las disciplinas si esto que yo pregunté, si alguna vez fallaron en reproducir resultados. Si nosotros, bueno, estaríamos por acá, más del 60% cree que es una cosa que trae problemas. Y cuando les preguntan respecto de por qué creen que son esos problemas, la mayoría responde que es porque la gente elige publicar solamente las cosas que dan bien o las cosas que quizás no pueden ser chequeadas de forma tan directa. La segunda mayor razón, casi igual, es la presión por publicar. Tenemos que publicar para sobrevivir en el sistema científico, entonces eso nos hace a veces publicar cosas que no chequeamos o que no verificamos hasta exhaustivamente, y un montón de otras razones que trata luego de atender todo el concepto de ciencia abierta. Acá si me sale, voy a compartir esto. Es un pedacito de un video. After I finished my PhD, I was burnt out. I had been traumatized by events where people were destructive rather than constructive. It triggered a severe case of imposter syndrome and anxiety. So I took a step back. I spent time volunteering and doing public outreach at the local observatory, where I steadily rekindled my passion for astrophysics and reminded myself why I traveled down this road in the first place. I decided to become an even more active, vocal, and collaborative member of the community in order to help shift this research culture from within. And here I am. Bueno, otra razón por la cual tenemos un gran problema en el sistema científico, según mucha gente, según muchas revistas, según muchas comunidades, la presión por publicar, el burnout, la ansiedad, el síndrome de impostor, que creemos que no somos lo suficiente como para estar en el lugar que ocupamos, y sobre todo el aislamiento. Esta persona cuenta cómo la comunidad por fuera del sistema científico la ayudó como a reconectarse con su pasión, podemos decir, por la astrofísica, y qué tanto el sistema científico iba un poco en contra de eso. Bueno, algunas de las razones que estuvimos charlando. Tenemos que publicar o si no morimos en el intento. Al principio sabemos que tenemos que publicar, después nos enteramos que si no morimos o tenemos que ir a otro lado. Después, todavía aún más, que tenemos que publicar en revistas de impacto y hacerlo frecuentemente. Bueno, ahí hay algunas cifras de esta publicación que están referidas también en un seminario de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, que le robé bastante material. Bueno, básicamente todos esos papers fueron publicados en los últimos 24 años y 34% de esos 145 millones son en revistas de acceso abierto, que para que nos pongamos todos en la misma página, por las dudas de alguien que no lo tenga claro, acceso abierto, yo tengo que pagar mucho por publicar. Mucho es hasta $10.000 o $11.000. ¿Qué otras cosas aparecen como problemas hoy en día? Que los factores de impacto, todos los índices bibliométricos como el H-index, como como otros, se usan hoy muchísimo para evaluar la carrera científica. Si quiero pasar de becario a postdoctorado, de postdoctorado para investigador, hoy en día las comisiones científicas, por ejemplo, en CONICET, siguen usando estos factores, siguen usando la cantidad de trabajos publicados. Se está haciendo un intento de cambio desde hace algunos años, adhiriendo a manifiestos internacionales, pero esto globalmente sigue ocurriendo. Y este es el dato como que a mí más me llamó la atención. Entre 2013 y 2020, Argentina
gastó 31 millones de dólares en publicaciones de Open Access, con un promedio de $2.000 por publicación. O sea, imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer con 31 palos verdes, ¿sí? Si los tuviéramos, por ejemplo, para comprar instrumentos, para hacer eventos científicos, y no para darle a editoriales que plata no les falta. Y bueno, como ponerlo como idea ahí. Y este es un video que a mí me dio muchas gracias. Voy a ver si puedo compartirlo. Hey man, how's it going? Oh, great. I just had a paper published. Dude, congrats. That's awesome. It was in a pretty prestigious journal, too. Oh, wow. They probably pay you pretty well for that. Yeah. Wait, what? The journal. They published your paper. They must have paid you pretty well for it, right? Oh, well, no, the journal doesn't pay you any money. Yeah, but they're using your paper. Yeah, so? Well, like if you spent years writing a book, you sell the book, you get money for it. Oh, well, I do get paid to do the research. You know, I get grant funding. Oh, so the journal that publishes your paper, they give you grant money to actually do the research. No, the grant money comes from the government. So the journal doesn't pay for the research or the content that they're publishing. Are they some kind of nonprofit? Oh no, the largest academic publishing companies make like $20 billion a year. Really? Yeah, their profit margins are like 40%, which is higher than Google. So why don't they pay you to publish your paper? Well, I get something much more valuable than money. What? Prestige. Well, why can't you have both? Because it's not about the money. Bueno, a mí me encantó el video ese. Y ahora cómo vuelvo acá. Sí, después pasó todo. Uy, me perdí. Martín, ayuda. Hey man, how's it going? Oh, great. Spent years writing a published. Dude, congrats. That's awesome. It was in a pretty prestigious journal, too. Oh, wow. They probably pay you pretty well for that. Yeah. Wait, what? Acá está. The journal. They published your paper. They Ahí está. must have paid you pretty well for it, Ahí right? adentro. Oh, Bueno, well, después hay otro, pero no, es un poco the largo. journal doesn't pay you any Son money. dos Yeah, caricaturas but hablando de they're- uno pidiéndole datos They're al using your otro. paper. Y uno le dice, Yeah, so? hola, sí, estoy Well, like if you spent years writing a book, you sell the book, y el otro le dice, está todo you get publicado en money el for paper. it. Entonces Oh, la well, I respuesta, do get bueno, paid to pero do the no, está research. todo, You know, I get grant falta funding. esto. Lo tengo Oh, que so the preparar. journal that publishes your paper, they give you No, lo grant tiene money to mi actually do the doctorando, el research. chino que trabaja en no sé dónde. No, Bueno, y the así grant pasan money meses y meses y comes nunca, from the nunca government. se llega a los datos. So the journal doesn't Bueno, y pay todo for the eso para research introducir de or por the qué se content that habla they're en el mundo de ciencia publishing. abierta y Are they por some qué se kind of tratan nonprofit? Oh de no, hacer the largest academic publishing companies make like $20 billion a year. políticas y estrategias 'Really? para que estas Yeah, cosas se- their profit margins are like 40%, which is higher than Google. Entonces, ciencia abierta podemos decir que representa So un why enfoque don't they pay you to científico publish your paper? basado en el trabajo con- Well, I get something much more valuable than money. Claudia Razzoli. What? Soy yo. ¿Qué hice? Prestige. Pausado algo así. Well, why can't you have both? Bajito en el parlante. Oh, Sí, se escucha bajito en el parlante. Ahí está. Gracias, Claudia. Esto es una presentación. Veo cualquier cosa. Bien, ahí está. Entonces, busca nuevas formas de difundir el conocimiento usando tecnologías digitales y herramientas colaborativas. Y un extracto de también la astrofísica del video que dice Open Science could help, puede ayudar a cambiar desde una cultura tóxica de investigación a una colaborativa e inclusiva. Entonces, todo esto como que suena bastante bien, bastante interesante, hay que ver cómo se aplica en la práctica. Y para eso, bueno, uno de los congresos a los cuales la escuela que fui en España, se trataba un montón de ciencia abierta y de plataformas de uso abierto, que primero nos tratábamos de poner de acuerdo de qué son los datos de investigación, qué es lo que se intenta como abrir lo más posible, pero preservando la privacidad en el caso de que eso lo demande. Y para eso tenemos que
ponernos de acuerdo en la definición, o en una de las posibles definiciones, que los datos son documentos en formato digital, recolectados o producidos en el curso de actividades de investigación científica y usados como evidencia en el proceso de investigación, o aceptados comúnmente por la comunidad científica como necesarios para validar descubrimientos y resultados. Y obviamente no existe una sola clasificación de datos, están privados versus públicos, primarios versus secundarios, pero lo que se apunta en un principio a que los datos crudos, los datos básicos, que es el primer nivel, por ejemplo, bueno, estuvimos hablando con Mauricio, en Ago tienen varios niveles de acceso a datos, según el procesamiento que le hacen, que este grupo por lo menos empiece a estar más disponible en escala global. Y estos son como los pilares que forman la ciencia abierta. Esta, bueno, fue un trabajo que ahí está, pero son casi siempre iniciativas que parecen ser europeas, pero cuando uno se empieza a meter en las discusiones y en los manifiestos, en Latinoamérica se hace muchísimo de estos estudios, pero estamos completamente, o por lo menos desde acá, según mi punto de vista, desconectados de esos manifiestos y de esas recomendaciones, porque no son reglas, que hacen los grupos de investigación, como puede ser Claxo, de Ciencias Sociales, con FOLEC, con CONICET, con CAICIT. Bueno, hay millones de siglas de investigadores que se juntan y sacan recomendaciones para llegar a este escenario futuro. ¿De qué está compuesta el concepto de ciencia abierta? Que los datos sean abiertos, que la fuente sea abierta, que uno pueda acceder virtualmente, que la metodología sea abierta, esto hace más referencia a los papers más que a los datos, que haya una evaluación por pares abierta, esto también es importante, que haya acceso abierto, y ahora vamos a ver por qué nos hace pensar en cosas malas el acceso abierto, y que también la forma de educarnos, los recursos estén de manera abierta. Y en la escuela, bueno, nos contaron un poco de las barreras que ven la gente que trabaja en esto y motoriza, sobre todo personas que están en el GFZ y en comisiones de la Unión Europea. Lo hacemos para que el acceso a los datos sea fácil y rápido, que sean chequeables. Cuando uno pone, por ejemplo, un código disponible, le da la posibilidad a la comunidad que se lo descargue, que trate de reproducir lo que hizo, de corregir errores, de extenderlo. Y quizás, por ejemplo, a mí me pasó haciendo una tesis de una chica de Río Negro con Leo, que ella sacó unos gráficos con el código que habíamos escrito espectaculares, que a mí nunca se me hubiera ocurrido que se podían hacer, y los usamos para publicar con ella. Y bueno, para mí fue un ejemplo claro de que hacer los datos de uno disponible hacen que lleguen más lejos todavía, y que eso no significa renunciar a la propiedad, al derecho de propiedad de ese dato. Si uno aprende sobre licencias y aprende a licenciar su propio trabajo, puede hacer que no solo se extienda globalmente, sino que también tenga un reconocimiento por ello. Bueno, el uso de suficientes recursos, que no haya muchos grupos haciendo lo mismo, esto nos pasa mucho, y que la metodología de los algoritmos sean abiertos. ¿Qué barreras hay? Que está todo hecho un lío, o sea, no escribimos los datos ni los metadatos de la misma manera, hay grupos haciendo lo mismo y no colaborando, tenemos que colaborar y trabajar con expertos de tecnología, y que obviamente tenemos que aprender esto de las licencias con los aspectos éticos y legales. Y bueno, como para simplificar y no llenar de información todo, el pilar fundamental de la política de ciencia abierta son estas 4 siglas que, bueno, son como un juego de palabras porque el significado es justo, justicia, fair, que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Esas serían como las 4 máximas. Vamos a ir ahora una por una y charlando sobre lo que significan y con ejemplos por ahí para hacerlo más cercano. La primera de los incisos de que los datos sean findable, que sean encontrables, es que tengan identificadores permanentes, es decir, que tengan asociado un identificador en base a lo que sean. Si son datos, pueden ser los IGCN, si son datos geológicos, si también pueden estar en la base pueden tener un DOI,
Los investigadores sabemos que tenemos un ORS ID. Las instituciones tienen un ROR, que es lo que estuvimos charlando la otra vez, a ver si podemos hacer uno del CIGEOS. Y la idea es que cuando uno acceda a un set de datos o a una publicación, también tenga todos estos identificadores que le permitan traquear de dónde vienen los datos, cómo se tomaron, qué paper está relacionado con ese dato, qué investigación, qué proyecto de investigación, qué instituto de investigación. Después que los datos deben estar acompañados por un rico set de metadatos, eso bueno, lo aprendemos ahí con Mauricio, lo importante de la descripción del dato. Hay estándares para eso también, que tienen que incluir, si yo tengo un archivo con un metadato, tiene que incluir el identificador permanente del dato al cual me estoy refiriendo, que no sean cosas que sean independientes, y que estén, acá por ahí quería detenerme un cachito, que estén registrados e indexados en repositorios. Nosotros, por lo menos yo hablo de mi experiencia, recién hace unos meses, diría, o año, que me enteré de que existen los repositorios de investigación, por ejemplo, del CONICET y de la UNLP, que es muy sencillo de subir material ahí. Uno se hace una cuenta, llena como si fuera un antecedente de un currículum y al poco tiempo ya tenemos el dato disponible. Lo mismo cuando subimos algún paper, la recomendación es también subirlo al CEDICI, subirlo, si tenemos por ahí un set de datos a Zenodo, para hacerlo más global todavía. Pero bueno, en base a tu trabajo tenés distintos repositorios globales o nacionales que visibilizan tu trabajo y que están recomendados por estas prácticas de FAIR. Con respecto a los datos accesibles, bueno, tienen que ser accesibles mediante esos identificadores permanentes para que una máquina los pueda leer y puedas encontrarlos rápidamente. Tiene que tener protocolos estandarizados de comunicación como HTTP, HTTPS, abierto, libre y universalmente implementable, que no haya problemas en encontrar los datos porque haya un problema de formato o de lenguaje, que permita la autenticación y autorización de los procedimientos adoptados y que deban ser accesibles incluso cuando los datos ya no lo sean. Esto a mí me llamó la atención, o sea, que el metadato exista a pesar de que el dato ya se haya destruido. Y si puede estar incluso aclarado que el dato ya no existe, mejor todavía. A veces el dato se destruye por una cuestión de privacidad, por una cuestión de licencia, pero el metadato, para saber que ese dato fue tomado, es importante que siga existiendo. Y ya paso más rápido esto, que es un poco más aburrido. Interoperables, que uno pueda acceder al dato y que ese dato tenga un lenguaje accesible, compartido y aplicable globalmente. Eso hace referencia al tipo de archivo que uno sube, ¿no? Que lo pueda leer con un RDF, un JSON, un CSV, un XML, y que no sea, por ejemplo, texto plano con columnas con los nombres arriba de cada columna. Esto sobre todo para implementarlo con software como el QGIS y como el JupyterLab, bueno, todas las herramientas que se usan hoy, que deben usar vocabularios que sigan los principios FAIR. Esos principios están de alguna manera dichos por instituciones globales como COAR y DataCite, que los metadatos deben incluir referencias calificadas a otros meta y otros datos. Cuando subimos el código a Zenodo, también ponemos las publicaciones que están relacionadas con ese código. O cuando no sé, publicar un paper de un modelo de geoide, bueno, poner los papers a los cuales se asocia ese modelo, los DOI, todos los identificadores permanentes, todos los datos y metadatos que sean posibles. Y estandarizados, no en cualquier orden. Y finalmente, esto que yo creo que nosotros no, por lo menos yo no tenía tanta idea de cómo licenciar un producto o un set de datos. Existen un montón de licencias distintas de Creative Commons en base a si uno deja el dato y que se use para lo que quieran, que sería CC0, o CSI, que sería, bueno, usarlo, pero citame, o directamente privado, que no lo pueden usar. Y va a depender de si yo estoy publicando un set de datos, un código, tengo también distintas licencias. Bien, y eso ya está. Y todo esto se puede resumir en este gráfico que a mí por lo menos me abruma mucho porque son un montón de cosas que hay que pensar y que hay que tener cuidado a la hora de subir un set de datos, un código, un paper. Pero la idea es que por lo menos lo tengamos en la cabeza a la hora de compartir algo. Primero que se nos ocurra compartir algo.
con la comunidad. Y segundo, que cuando lo hagamos tengamos alguna de estas cosas presentes. Esa es como la idea para llegar al objetivo final en donde tengamos un escenario de ciencia abierta en el amplio sentido de esa palabra. Después hay otros conceptos que no voy a entrar, pero tienen que ver más con las personas, más que con los productos, que son estas siglas de care, o sea, como cuidado, y tienen que ver con que, por ejemplo, la sociedad o la comunidad que genere los datos se adueña de esos datos y se beneficie del producto de esos datos. O sea, que es, por ejemplo, lo que nos pasa mucho es, tenemos un set de datos, se lo damos a la revista y la revista los comercializa como quiere y nosotros no somos parte en ningún momento del usufructo de ese dato. Con la responsabilidad, digamos, que se respeten y la ética, que se respete lo que dice la sociedad. Si vamos a ir a medir a, no sé, geoeléctrica a una comunidad, como hacemos en Chaco, tener contacto con esa comunidad y hacerla parte de esa investigación con las problemáticas que tiene, etcétera, etcétera. Y acá yo dejo este comentario que para mí da para una charla entera, que no puedo entrar, pero que en el Congreso se habló un montón, que es la inteligencia artificial. O sea, si estamos diciendo que los datos deben generar valor real para las comunidades que los producen. ¿Qué es la inteligencia artificial? Son modelos que se alimentan de datos que generamos nosotros todo el tiempo. O sea, son modelos que sin nosotros no existirían. Entonces, todas las ganancias que generan esas empresas multinacionales de modelos de IA, ¿cómo no hay una partida especial para los presupuestos de los países para que esa plata de alguna manera vuelva, aunque sea en infraestructura? Que va a seguir ayudando a alimentar esos modelos. No es que es un impuesto, sino que es una forma de ir trabajando en conjunto. Bueno, para eso hay un montón de iniciativas. Acá en Argentina yo no encontré ninguna, pero bueno, en Estados Unidos hay proyectos presentados al Congreso, por ejemplo, para generar fondos de reserva con dinero de las inteligencias artificiales. Y de hecho, los dueños de las empresas están de acuerdo, algunos. Así que eso es algo para pensar también, para otra charla. Y para combinar el concepto de FAIR y CARE, para poder integrarlos y no pensar que son cosas contrapuestas, se cierra con esta frase, que los datos o los metadatos sean tan abiertos como sea posible, siguiendo las lógicas de FAIR, pero tan cerrados como sea necesario, siguiendo las políticas de CARE. Por ejemplo, si yo publico un estudio médico y uso información personal de las personas, tengo que tener cuidado en temas de identidad y otras cosas. Ejemplos que encontré de una publicación que sigue un montón de esas normas FAIR, es una publicación de Agus Gómez y Clau, y es esta. Y bueno, y el Seque y Sergio Zimbaro. El GFZ tiene un servicio que genera en esta hojita, en donde, por ejemplo, ellos publicaron un modelo de geoide para la provincia de San Juan, y tiene el título, tiene el instituto en el cual está subido ese modelo. Acá tiene los links directos a las páginas, tiene el link para el set de datos, tiene la descripción de qué se trata ese modelo, tiene los autores con los DOI, la información adicional, tiene los papers relacionados, tiene la ubicación de la zona de estudio. Y bueno, la idea es que es fácilmente accesible a todo lo que tiene detrás el modelo, no solo el modelo, sino cómo se generó, cómo se llegó a su publicación, las instituciones que están en el medio. Tiene los links directos al modelo, la licencia, ese es Creative Commons by, o sea, cualquiera que lo usa tiene que citar. Y que, bueno, sería genial poder hacer algo así desde acá también. En Latinoamérica hay también de estas instituciones, pero es cuestión de establecer contacto. Y este es el otro ejemplo, que es el que publicamos hace poco, que es el código en Zenodo, que bueno, también tiene un DOI, tiene las distintas versiones, tiene los trabajos relacionados, el trabajo que tiene el manual. Eso fue otra cosa que se nos ocurrió hacer y que tuvimos que aprender un poco de licencias y de estos temas de ciencia abierta,
que es cómo compartir. Yo tengo un set de datos, tengo un código, lo quiero compartir. ¿Cómo hago? Bueno, hay un montón de preguntas que se hacen para hacerlo bien. ¿Qué licencia elijo? Yo, por ejemplo, gracias a Danilo que nos dijo, elegimos una GNU. Yo no sabía ni lo que era. Bueno, es una licencia que se usa para códigos abiertos. Y bueno, eso es importante también. O sea, si vas a publicar un código, trata de relacionarlo con algún manual, alguna documentación que sea clara, que tenga ejemplos, que tenga sección de troubleshooting, o sea, tuve errores en este lado, estos errores son comunes, cómo resolverlos, dejar un contacto y estar atento a ese contacto para también responder esas dudas. Y esta frase, que ya no me acuerdo qué es, esta es una frase que pusimos en el trabajo, tratamos de que contribuya a la ciencia abierta y a la investigación reproducible. El código es abierto y permite que la comunidad lo valide, lo adapte y lo extienda, porque también puede pasar que lo agarren y digan, no, esto da cualquier cosa, y nos demos cuenta que tenemos errores de código. Y eso, por lejos de ser malo, va a ser algo que va a estar bárbaro, porque va a permitir hacer un código mejor, quizás en el mejor de los casos, siendo súper optimista. Bueno, ¿y cuáles son las iniciativas más importantes que hay hoy en día que siguen estas normas? La primera es respecto de las publicaciones. Tenemos como distintas formas de publicar, distintos caminos alternativos. La dorada de diamante es como la ideal porque es publicar en revistas que no te cobran por pagar y no te cobran por leer, que es, por ejemplo, GeoActa, la que tenemos nosotros. Quizás la discusión que habría que dar es por qué papers de GeoActa no se contabilizan como papers Q1 en evaluaciones de CONICET. Sí se evalúan como un poco más abajo, pero también, ¿por qué no podría ser si está revisada por pares? Para tener una idea, cumple con 35 de los 38 requisitos que establece la TINDEX, que es como la institución latinoamericana que dice qué revistas son importantes o no, pero no importantes en términos europeos y occidentales y norteamericanos, sino en términos regionales. O sea, esos 35 de 38 criterios se fijan en qué impacto tiene la investigación en el lugar en donde estás trabajando. Bueno, obviamente las citas y un montón de otras cosas. Pero trata de ir en contra de los índices bibliométricos globales. ¿Cómo encuentro las revistas Doradas Diamante latinoamericanas? En esta base de datos que es de la Universidad de México. Otra vía es la verde, ¿no? Publicar en Archive o en repositorios abiertos. Dorada corporativa, bueno, acá es donde tenemos el Open Access, que tenemos que pagar o por publicar o por leer a estas instituciones. Obviamente eso lo tenemos que hacer hoy en día, pero sería ideal no tener que hacerlo más. Y también meto este comentario, o sea, creemos que APCs, los cargos que te cobra la revista por publicar, es algo que está mal, ¿viste? Tenemos esa idea de que no tendría que ser así, pero también es cierto que la gente que trabaja en revistas está trabajando. Entonces, no deberíamos pagarle nada a esa gente. Entre no pagarle nada y pagarle $10.000, hay un punto intermedio. ¿Y esa plata de dónde sale? ¿Sale de los sueldos de los investigadores o sale de los proyectos? De los proyectos, ¿no? Y si vamos a los proyectos tienen un ítem que diga partida por publicación en Open Access. Bueno, son todas cosas que tiro la piedra y escondo la mano para que las pensemos. Pero bueno, las revistas Diamante no cobran a quien quiere leer, fijan licencias de uso. Bueno, son como lo ideal. Eso es a lo que deberíamos apuntar. Y también deberíamos apuntar, y con eso estamos tratando con un intercambio de mails con una persona del GFZ que está a cargo del set de servicios, del sistema de servicios de datos del GFZ, de que ayude de alguna manera, no sé a qué va a llegar, pero a que GeoActa y revistas latinoamericanas también tengan reconocimiento a la hora de evaluaciones internacionales en proyectos, por ejemplo. O sea, sabemos que GeoActa por ahí nos sirve para presentarnos acá, no sabemos si nos sirve para afuera, o quizá nos sirve pero no tanto. ¿Qué otras cosas se están haciendo desde hace muchos años? Manifiestos, declaraciones, recomendaciones, todas en el mismo sentido. En el sentido de que los datos sean de acceso abierto, como la Declaración de Berlín, que la evaluación
de la investigación sea siguiendo no solamente índices bibliométricos y criterios cuantitativos de a ver cuánto publicaste, sino también más cualitativos, qué tanto tiene que ver lo que publicás con el problema que estás de tu sociedad o el problema mundial que estás encarando. Y manifiestos más globales como el último que salió, que es el Manifiesto de Bogotá, que es muy nuevito y se los recomiendo para leerlo porque está excelente. Uno lo lee, por lo menos a mí me pasa, y dice, ah, claro, es esto lo que hay que hacer o esto es lo que pensaba, porque, bueno, se juntaron un montón de personas de ciencias sociales, de ciencias exactas, naturales, y establecieron este manifiesto que en algún lugar dice que todos los datos, que todas estas herramientas deben estar orientadas a democratizar la producción científica, reformar sistemas de evaluación y promover un modelo justo y participativo. Pero bueno, tiene muchas frases interesantes. Ese manifiesto se parte en 3 pilares: ciencia abierta como bien público y común, que lo que produce la ciencia y la comunidad quede en esa comunidad, que la evaluación científica tenga algún tipo de relevancia social en lo que estoy haciendo, o que sea ciencia básica, pero que de alguna manera tenga una aplicación en algún momento, y la soberanía epistémica y tecnológica. Y esta frase es una de las que me gustó, que la leo así rápido. Estos 3 pilares están interrelacionados y solo pueden realizarse plenamente si se articulan con políticas públicas robustas, recursos económicos suficientes, quizás esto nosotros hoy en día no tenemos nada, voluntad política sostenida, tampoco, así como liderazgo y diálogos menos. Bueno, institucionales puede ser, depende de qué instituciones, que fomenten el cambio cultural. Solo así será posible alcanzar una ciencia auténticamente democrática, orientada al bienestar colectivo de nuestros pueblos. Bueno, hoy en día estamos como un poco atrás de este discurso, pero es lo que se recomienda, ¿no? Obviamente que sin ningún tipo de inversión uno no se va a poner a publicar más cosas porque no tiene tiempo, no tiene plata, y directamente tiene que irse a buscar otro trabajo. ¿Qué tenemos que hacer, además, para compartir los datos? Aprender a licenciarlos. Son algunas que otras cosas. Hoy en día también existen ya carreras universitarias que se dedican a formar a investigadores para saber qué tienen que hacer para llegar a sus datos más fair y care. Y ya con esto voy terminando. Repositorios argentinos y latinoamericanos. Tenemos el CEDIS de La Plata, CONICET Digital, el de la UNLP. Estos que son más latinoamericanos, la referencia, OpenAIRE. Latindex, que es el que nos dice qué revistas son relevantes. Cielo, que es una iniciativa también mexicana. Y bueno, hay un montón de repositorios. Yo puse acá 6.000. 6.000 en el mundo y 80 en Argentina, así que existen. El principal organismo que se dedica a esto en Europa es la Nube Europea de Ciencia Abierta. Y en particular, un hijo de esta iniciativa es EPOS, que es la escuela a la cual yo fui. No sé si alguien conocía EPOS, ¿le suena la sigla? Sí, vos ahí. Bueno, EPOS significa European Plate Observing System y es como un repositorio de datos de geociencias. Es como una plataforma que ellos crean, que ahora les muestro un poco cómo funciona, para encontrar, referenciar, subir datos. Esos datos tienen que tener todo lo que estuvimos hablando: identificadores persistentes, planes de gestión de datos, licencias y coordinación. Esta es más o menos la plataforma. Uno entra a la página, se hace una cuenta y tiene un filtro allá arriba, que es una casilla que puede seleccionar, por ejemplo, esta región. Nosotros trabajamos en esta región en la escuela y nos salen datos de estos se llaman Thematic Core Services, que son como las ramas de la geología y geofísica en las cuales se agrupan los datos, y nos salen todos los set de datos que tenemos disponibles. Nunca llegaron a un acuerdo todos los europeos, estaban un poco cegados. Todavía no. En realidad, en la línea de tiempo decía que esto... Sí, cuando... Y tal vez que te des cuenta también el número de set de datos que hay en base a disciplina. Por ejemplo, lo hablamos Mauricio también. Gravedad no hay nada. De gravedad te cuesta un montón encontrar. Sismología tenés un montón, porque tenés todas las redes. Porque está el IGN. Por está el IGN, exactamente. Exactamente. Que hay otro que no están. Exactamente. Pero la línea de tiempo que nos mostraban es que las cosas están haciéndose
ayer, tipo, bueno, esta plataforma la hicieron en 2023. De antes, incluso, En 2000, creo que 13 se decidió que arranque y recién ahora está la plataforma. Y lo que quieren ellos es que haya cada vez más de estos, que son como las ramas, los TCS. Y que nosotros desde el CIGEOF tenemos datos que sirven, de hecho sirven indirectamente, porque por ahí, no sé, en gravimetría o en geodesia, tienen acceso o les piden que publiquen sus datos en la base del GFZ, y el GFZ a su vez contribuye al TCS de esa área en particular. Entonces sería interesante, y estamos también hablando con la gente de ahí de EPOS para ver cómo el CIGEOF puede participar y proveer datos y de esa manera ser miembro, colaborador. Ya Brasil está haciendo algunas colaboraciones y Uruguay también. Y ser miembro te permite acceso a sus reuniones, a encargarte de todas estas políticas, a proyectos de investigación, a escribir algo como Horizon Europe, esos proyectos de Europa. Bueno, estaría interesante ahí ver si podemos meter un bocado. Y bueno, todos esos Thematic Core Services, que son los que juntan la información de universidades y de centros, después se lo pasan a la ICS, que sería esa plataforma en donde uno encuentra todos los datos, que sigue todas las lógicas FAIR. Bien, y esto es un mail que me mandó la de comunicaciones, que me decían, mi sugerencia es que juntes a alguna gente de tu organización interesada en esta conversación, que veamos a cuáles TCS podríamos ayudar y ponerte en contacto con ellos. Esa sería como la hoja de ruta. Y ya ahora sí termino. ¿Cómo hacemos para que nuestras inversiones sean fair y care? Bueno, hay carreras universitarias que ya están formando gente para eso, que puede ayudar, porque uno no puede hacer todo. O sea, además de publicar, estudiar, reunirse, evaluar, dar clase, por ahí no tenemos tiempo para ponernos al tanto de cómo hacer los datos fair y care. Necesitamos financiamiento, sin eso no se puede hacer nada. Políticas de Estado, regionales y globales, y adhesión real a manifiestos internacionales, ¿no? Como por ejemplo en las evaluaciones de CONICET. Que CONICET adhiere a los manifiestos internacionales, pero después en las evaluaciones quizás no está al 100% adherido. Y para terminar, dejo estas preguntas. ¿Cómo nos integramos nosotros y otros institutos argentinos a estos conceptos? ¿Cómo adoptamos estas prácticas en el trabajo cotidiano? ¿Y cómo seguimos o intentamos construir una comunidad científica que defienda intereses comunes y colabore activamente en lugar de competir torpemente? Quizás es un poco... No encontraba palabras, quizás inútilmente sería mejor. Pero a veces nos quedamos ahí y nos olvidamos por ahí de lo demás. Y es muy fácil que nos pase. Y ya para terminar les dejo una foto del Congreso para que nos vayamos a ver el partido. El Congreso era en un volcán, era dentro de un volcán. Es el mismo lugar que fue Celes el año pasado. Es en Olot, es en el norte de España. Y tiene un museo que cuando termina la película aparece un río de lava y entras al museo, así que es excelente. Tuvimos la suerte de tenerla a ella, Adelina Guerrer, una vulcanóloga española que nos contó un montón de cosas, que trabaja en Decepción también, me contó. Sí, trabajan mucho de peligrosidad. Dimos la charla usando la plataforma de EPOS. Esos fueron los últimos 2 días del Congreso. Los primeros 3 días fueron como de formación y después nos daban un tema para que trabajemos. Elegimos dar una base de datos de la región en la que estábamos trabajando, de LOT, y desarrollamos esto en 2 días, y ahí yo me di cuenta de lo importante, lo determinante, lo importante, sí, que es saber usar la inteligencia artificial. Porque es un tema que no tenemos ningún tipo de formación, cada uno va por su lado. CONICET tiene una serie de recomendaciones con CAICIT que dicen cómo usar la inteligencia artificial, pero la verdad que uno se manda a poner cualquier prompt y todos estos mapas, que tenés mapa topográfico, mapa geológico, de espectrometría, topográfico, del INSAR, de anomalía gravimétrica, de anomalía magnética, que seguramente están mal y tienen un montón de errores de procesamiento, pero esto está hecho en un día, gracias a eso. ¿Está bien? ¿Está mal? También es una discusión interesante, pero que se hace muchísimo.
Y a mí me da la sensación de que un poco uno se queda detrás si no se pone al día con estas herramientas. Bueno, mucha gente muy buena, mucha comida, un lugar súper lindo. Este era el grupo de trabajo. Y con esto sí termino, les juro, son las 2. Yo, bueno, ahora ya no voy a estar más, pero les quería contar qué voy a estar haciendo, que no es nada que ver con nada. Voy a estar trabajando en este proyecto que se llama Transportus, que lo dirige este señor, que es francés, y dentro de ese proyecto hay como unas 30, 40 personas, y la idea es ir a Portus y a Civitavecchia, que son 2 lugares ahí cerca de Roma, con instrumentos de GPR y de sísmica, y tratar de encontrar estas estructuras que están como semienterradas, porque esta imagen es cierta si pensamos que este era el año 50 después de Cristo, pero ahora hoy todo esto está cubierto por tierra, excepto este octógono que quedó, que se construyó ahí hace mucho, mucho. Y la idea es tratar de ver dónde está, si está ahí, y darle esa información a los arqueólogos para que hagan pozos y extraigan muestras si se puede, si la licencia lo permite. Bueno, gracias y ahora lo dejamos todo en manos de Lionel. Muchas gracias, Fede. Súper interesante la charla.